también, muy importante, sobre todo que esta investigación pone en evidencia la necesidad de contar con profesionales formados, con conocimientos basados en la ciencia y ajustados a las necesidades y realidades contextuales propias de la psicoterapia en contextos institucionales. Esto es supremamente importante, digamos, como darle un punto dentro de esta cátedra, porque pues quien se dedica a la clínica y de alguna forma no está en las lógicas investigativas, no se está dando cuenta de cuál es la realidad que hay detrás de ese razonamiento que está utilizando en sus consultas. Se dice pues que estos conocimientos basados en la evidencia, basados en la ciencia, nos van a dar un punto de partida importante para el accionar clínico dentro del contexto terapéutico, no solamente por lo que quiere hacer el terapeuta, por cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus razones para estar haciendo psicoterapia, sino también cuál es la evidencia de lo que está poniendo en práctica dentro de esa acción clínica. Bueno, les comparto entonces estas preguntas de investigación, que son las preguntas del proyecto macro. Son dos. La primera dice, ¿cuáles son los factores asociados al proceso y el resultado terapéutico desde la perspectiva de los pacientes en contextos institucionales? Esa es la primera pregunta a la que se le quiere dar respuesta mediante esta investigación. Y la segunda nos dice, ¿qué tipo de estrategias se pueden implementar para el mejoramiento de las intervenciones en dichos contextos? Entonces, si ustedes lo ven, son dos preguntas que de alguna forma generan un tema de, digamos, como bidireccional, pero también desde la lógica de conocer primero cuáles son esos factores que se asocian al proceso y al resultado terapéutico, y qué vamos a hacer con eso. Esa es la segunda pregunta, ¿cierto? ¿Qué podemos implementar después de habernos dado cuenta cuáles son esos factores asociados al proceso para el mejoramiento de las intervenciones en los contextos institucionales? Y una parte muy importante que lo ven en la primera pregunta es que en la investigación se ha venido hablando de las acciones terapéuticas desde la perspectiva del terapeuta. Es decir, digamos que hay una lógica de encriptación del conocimiento, si se puede decir, debido a que, pues, si tú no tienes la formación para poder acceder al contenido de esa investigación, diciéndolo en términos más claros, si no eres terapeuta, entonces hay una limitación dentro del contenido de las investigaciones actuales. Es importante escuchar las voces de los pacientes, se nos hace supremamente importante en este proyecto poderle dar un lugar a eso que los pacientes establecen dentro de los procesos terapéuticos, a eso a lo que le llaman acciones, a lo que van a hacer dentro de la psicoterapia y lo que resulta de eso que hacen en psicoterapia. Los pacientes le darán otro nombre, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Los terapeutas, a nivel de inferencia y a nivel de conocimiento, del manejo de la técnica, del manejo del método y de cada razonamiento clínico, le daremos otro sentido a eso que nos dicen los pacientes. Entonces, el objetivo que se establece dentro del proyecto es establecer los factores asociados al proceso y resultado psicoterapéutico desde la perspectiva de los pacientes en contextos institucionales para la creación de estrategias de mejoramiento de las intervenciones. Bueno, el proyecto tiene 4 dimensiones sobre las cuales se está trabajando en este momento. La primera dimensión es la dimensión de experiencia terapéutica, que es por esa dimensión donde nosotros nos estamos moviendo, ¿cierto? Donde nos estamos moviendo Juanita, Isa y yo. Hay otras 3 líneas que son evolución de la psicoterapia, fin de la psicoterapia y estrategias de mejoramiento. En cada fase del proyecto se le ha apuntado a una de estas dimensiones. Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con experiencia terapéutica el día de hoy. Bueno, respecto al método que se ha utilizado para la recolección y análisis de la información dentro de la dimensión de experiencia terapéutica, encontramos entonces que se han realizado o se realizaron, entrevistas semiestructuradas retrospectivas a pacientes que hubieran asistido a un proceso terapéutico
mínimo 5 sesiones de este proceso terapéutico y se utilizó para analizar los datos el método CQR, es la investigación cualitativa consensual, donde pues fue muy importante establecer que los expertos establecieran cuáles eran las categorías, los dominios que íbamos a utilizar. Muy bien, entonces esta línea de experiencia terapéutica, esta dimensión, tiene 4 ejes temáticos transversales de los que todo el tiempo se está hablando en esta dimensión. El primero, el acceso a la psicoterapia. El segundo, la caracterización del proceso, cuáles son esas etapas, esos hitos, esos momentos clave, la actividad del terapeuta y la participación del consultante. Un tercer elemento serían las significaciones en torno a la enfermedad y la mejoría. Y un cuarto elemento, las atribuciones sobre aspectos de éxito y fracaso, causalidades y motivaciones dentro de estas atribuciones que permiten o impiden que el proceso psicoterapéutico esté enmarcado, digamos, como en el rango del éxito, si se puede decir. Bueno, desde estos 4 ejes temáticos transversales se diseñaron los instrumentos de recolección de información. Vamos entonces a los dominios de la línea de experiencia terapéutica. En total son 19 dominios con los cuales pues, se ha venido haciendo un trabajo. Para el caso de este trabajo que hemos venido realizando Juanita, Isabela y yo, seleccionamos un dominio que se llama lo que se hace en psicoterapia. Durante la presentación ustedes lo van a ver como lo que se hace en psicoterapia, acciones terapéuticas para trabajar con este dominio. Iniciamos entonces el trabajo generando un proceso de categorización. En esa primera instancia hallamos 44 categorías. Si ustedes se dan cuenta en esas 44 categorías que hallamos, pues hay cosas relevantes que ya harían parte de los resultados, ¿cierto? Entonces aquí nos podríamos, por ejemplo, decir, bueno, ¿a qué van los pacientes a terapia o qué hacen los pacientes en terapia? Bueno, los pacientes en terapia reciben psicoeducación, los pacientes en terapia están en una lógica del diálogo, los pacientes en psicoterapia, digamos que generan con el terapeuta un encuadre que va a dirigir los aspectos metodológicos de la psicoterapia y los aspectos de forma. Dentro de la psicoterapia los pacientes se ven confrontados, sobre todo hablan, narran, conciben este espacio como un espacio de catarsis. Dentro del contexto psicoterapéutico también se revisan las tareas y qué tanto esto tiene que ver con el progreso de los pacientes. En el contexto terapéutico hay un trabajo de reconocimiento emocional, también hay bastantes hallazgos relacionados con el diagnóstico. Allí nos encontramos algo interesante que tiene que ver con que hay terapeutas que dan diagnósticos, hay terapeutas que no dan diagnósticos, y cada una de estas cosas tiene un significado especial en la evolución del paciente y en el proceso en sí mismo. Los pacientes en psicoterapia se hacen cuestionamientos, generan unos relatos y digamos que están bajo las lógicas de los cuestionamientos, de las preguntas y de la técnica. Bueno, hay una cosa interesante que les quiero contar, pues como en el trabajo investigativo. No porque esto sea tomado, digamos, como un error metodológico o como algo que dentro de la investigación cualitativa se hace mal, porque finalmente la investigación cualitativa da pues como esa libertad de irse moviendo entre los datos, las categorías y devolverse pues como en las fases del proceso. Y es que cuando hicimos como la primera rendición de cuentas de estas categorías, nos encontramos con que habíamos hecho muchas inferencias. Entonces el grupo lo que hizo fue poner en palabras del terapeuta lo que había encontrado de los relatos del paciente. Esto puede ser visto de varias formas. La primera, pues que por supuesto, afortunadamente en la investigación cualitativa uno puede como reobservar y transformar este tema de la categorización,
pero de una cosa muy importante y es que desde allí, desde el razonamiento clínico, desde lo que tiene que ver con los atributos de la psicoterapia y del terapeuta, un poco el trabajo que se hace es estar todo el tiempo en función de la suposición, en función de la inferencia, en función de la interpretación, en función de buscar una explicación para. Entonces, con esto nos damos cuenta que efectivamente necesitamos trabajos investigativos que hablen justamente de eso fiel, ¿sí? De relatos fieles de lo que los pacientes dicen, de lo que los pacientes expresan, de lo que es importante para ellos y sobre todo de lo que se hace en psicoterapia desde la perspectiva de los pacientes. Hicimos entonces, posterior a esto, un reestudio de estas categorías y efectivamente pues notamos que había una gran cantidad de inferencias y lo que hicimos fue ya digamos como transformar estas categorías en procesos mucho más fieles al relato del paciente, que ya lo veremos pues en un momento. Bueno, ¿qué encontramos entonces, además de esas categorías, para analizar desde el razonamiento clínico, desde lo que se hace en psicoterapia, desde la perspectiva del paciente? Un primer elemento muy importante es que finalmente, desde que el paciente decide, toma la decisión, es persuadido, se le habla de lo que puede llegar a simbolizar una psicoterapia, de las experiencias de compañeros, amigos, familia, ya se empieza a gestar una transformación importante y sobre todo una acción que da cuenta de la importancia que tiene para esta persona la búsqueda de ayuda. Entonces, desde ahí se ve que ir a buscar la psicoterapia, ¿cierto? Encontrar terapeuta, hablar con personas que estén dentro de estos ámbitos, ya es una acción terapéutica en sí misma, ¿sí? Porque, por ejemplo, en las lógicas de los adolescentes hay un tema pues que es de cuidado y es que los adolescentes comúnmente son llevados por otros al espacio terapéutico. No es que esto no pase en los adultos, ¿sí? Pero las investigaciones apuntan a que el adulto tiene una decisión mucho más consciente de iniciar un proceso terapéutico. Entonces, ya per se, digamos, este tema de ir a buscar la psicoterapia es una acción que puede condicionar los factores de cambio en el proceso terapéutico. Cuando estábamos haciendo el ejercicio de recategorizar, si se puede decir de esta forma, entonces encontramos la necesidad de agrupar esta gran cantidad de categorías en 5 categorías un poco, digamos, como más reducidas. No para quitar las que ya teníamos, sino como para poderle dar un sentido desde lo que pues se iba a hablar, como una hoja de ruta, algo así. Entonces, recategorizamos con estos 5 elementos que son el encuadre, las acciones del paciente, las acciones del terapeuta, la evaluación y las acciones de ambos, paciente y terapeuta. Encontramos entonces que dentro del encuadre es muy importante y los pacientes lo llaman como hacer acuerdos, ¿sí? Entonces, en el contexto terapéutico, esto está, digamos, eh, señalado con palabras o relatos como me dijo que nos íbamos a ver cada 8 días, me dijo que la duración de las sesiones era de 45 minutos o era de 1 hora, que debía cancelar con anticipación si no iba a asistir al espacio terapéutico, que por momentos entonces yo iba a ejecutar unas tareas que me iba a poner. Entonces encontramos el elemento del encuadre como un elemento que tiene la acción de hacer acuerdos como fundamental. Dentro de la evaluación, que está pues en la parte derecha de la pantalla, encontramos elementos como por ejemplo dar diagnóstico y enfocar el diagnóstico. Los pacientes lo enuncian desde 2 puntos de vista, siendo pues como muy fiel a sus relatos. Hay pacientes que determinan el no dar el diagnóstico como una acción, por ejemplo, que obstaculiza el proceso terapéutico. Que no es una acción que haya sido explicada, que no es una acción que haya sido de alguna forma comprendida previamente
entonces el diagnóstico queda en el aire y esto puede ser tomado como algunos pacientes como un factor obstaculizador. Por el contrario, hay relatos que nos indican que esto no es importante para los pacientes. Entonces, digamos que tenemos como esas dos posturas allí eh, en en los relatos pues, que nos dan los pacientes en las entrevistas. El asunto de enfocar el diagnóstico tiene que ver muchísimo más con un pedido persistente del paciente, que esto sí es algo pues como generalizado, que no solamente se encuentra en el tema de antecedentes, de la recopilación pues como de qué se ha dicho acerca de este tema, sino también en los resultados, y es que los pacientes están todo el tiempo intentando buscar un feedback, una retroalimentación de cómo va su proceso, sobre todo de cosas como la mejoría, ¿sí? Como la mejoría percibida bajo los lentes del terapeuta. Es entonces ahí importante también nombrar que dentro de las capacidades que puede tener el paciente está esa capacidad de percibir mejoría sin necesidad de buscar la aprobación del terapeuta. Sin embargo, dentro de los relatos fue mucho más importante buscar la aprobación del terapeuta. Ahora, no sé, me cuestiono ese término, no sé si realmente es buscar la aprobación o tener una opinión un poco más técnica, profesional, preparada del aspecto de la mejoría. Entonces, el tema de enfocar el diagnóstico tiene que ver más con eso, con una búsqueda constante de retroalimentación por parte del paciente de cómo va. Dentro de las acciones del paciente encontramos varias que son significativas. Les voy a hablar justamente de las acciones que tuvieron mayor frecuencia durante el proceso de organización de las categorías, que son, por ejemplo, desahogarse es una acción terapéutica que está enfocada justamente como a sacar, a ir a terapia, a sacar esos emergentes, esos elementos que de pronto el paciente ha tenido contenidos en el tiempo, y allí encuentra la forma de darle a esto un lugar seguro donde puede depositar esto que ha tenido guardado durante un tiempo. Y también, pues esto que ha tenido en situaciones específicas, ¿cierto? No tiene que ser hace mucho tiempo, sino en situaciones específicas en las que de pronto se ha cuestionado sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre sus conductas. Un aspecto supremamente importante de lo que se hace dentro de la psicoterapia desde la voz de los pacientes es hablar. Hablar está en varias categorías, en algunas nombradas de una forma distinta, pero la idea principal es el tema de hablar, del diálogo, un poco también de decir lo que piensa, y pues es importante porque de alguna forma dentro de estas conversaciones, dentro de lo que el paciente describe como hablar, en sí mismo ya hay una acción, ¿cierto? Que diríamos, bueno, ¿será que todo lo que el paciente habla dentro de la consulta es una acción terapéutica? Podríamos decir que no, ¿cierto? De entrada podríamos decir que hablar en ocasiones puede no ser una acción terapéutica, pero sí puede ser una acción que movilice elementos que orienten el contenido del paciente dentro de la consulta, que ya lo vamos a ver. Puede ser que hablar no tenga un objetivo inicial para el paciente, más que, por ejemplo, ser escuchado, no de elaborar cosas con eso que habla, pero finalmente dentro de la psicoterapia se da cuenta que elabora cosas de acuerdo a su discurso. Dentro de las acciones del paciente encontramos, por ejemplo, que llorar o el desahogo emocional es también una parte importante del proceso. Un tema más como de expresión emocional, validación y contención de las emociones, de darle a eso un nombre, por ejemplo, de poder poner una emoción en palabras, bueno, y etcétera. De ahí en adelante tenemos mucha tela para cortar respecto a eso. Una acción importante es que durante el proceso se va transformando el diálogo en contar cosas específicas a su terapeuta, cosas que probablemente no compartan otros espacios y necesite o requiera o piense que requiera de esa experticia, de ese profesionalismo del psicólogo para darle a eso un lugar y un significado. Muy bien. A terapia entonces el paciente también va a llevar problemas,
según los relatos de los pacientes. Entonces, no son solamente situaciones del común, situaciones que puedan tener un significado específico en algún lugar, en el colegio, en la casa, con la pareja, a nivel relacional en general, sino elementos que están constituidos como lo que él considera que es un problema, algo a lo que quiere buscarle una solución, podría ser, ¿sí? Algo que quiere explorar para ver otros elementos de la dimensión de lo que cree que es un problema. Dentro de las acciones del terapeuta, entonces, encontramos sobre todo acciones que guían el proceso terapéutico. Entonces, ya de entrada podríamos decir que el terapeuta cumple como esa función como de guía, de esa persona que orienta cierto contenido que el paciente puede producir. Acciones relevantes que encontramos en términos de frecuencia y abundancia desde las acciones del terapeuta pueden ser, por ejemplo, cuestionar. Los cuestionamientos están supremamente naturalizados dentro de los relatos de los pacientes y se encontró que son como un foco transversal del proceso. Todo el tiempo se está en función de preguntar. Un tema importante tiene que ver con explicar qué es el trastorno, explicar qué es lo que esta persona ha llevado a consulta, que de alguna forma puede tener un significado de educar al paciente respecto a eso que le sucede, ¿sí? El terapeuta, entonces, dentro del contexto terapéutico, como les decía, es quien se encarga de ejecutar esa contención respecto a lo emocional, a partir de ciertos elementos, de ejercicios de respiración, de contención, de evoluciones. Entonces, básicamente es aquí donde se expone la emoción y se encuentran elementos para trabajar esa emoción. El terapeuta es entonces la persona que pone las tareas, es la persona que encuentra las causas o que dice cuáles son las causas, las posibles causas desde la voz de los pacientes, ¿cierto? Esto ya desde el papel del razonamiento clínico podría tener otros significados. El terapeuta utiliza recursos, estos recursos pues son diversos, ¿cierto? Está el recurso de la palabra, pero también está el recurso del dibujo, también está el recurso de ciertos talleres, de actividades que estimulan lo cognitivo, etcétera. El terapeuta tiene una función desde la perspectiva de los pacientes de plantear dilemas, es decir, de poner al paciente en una posición donde de alguna forma tenga que aprender a hacer balanzas de riesgo-beneficio en ciertas situaciones de su vida. El terapeuta cumple para los pacientes una función importante y es la función de recopilar lo que se ha dicho durante la terapia, de recopilarlo y elaborarlo para generar devoluciones. Y como acciones de ambos encontramos entonces que pues en los relatos de los pacientes la evaluación del diagnóstico es supremamente importante y no está concebida como una acción única del terapeuta. Es decir, está también la pregunta acerca de lo que el paciente considera que tiene, lo que el paciente considera que le acontece, y pues esto es importante. Ambos entonces revisan tareas y definen de alguna manera cómo está haciendo el progreso del paciente. Ambos dialogan a profundidad, ambos se dan a la tarea de entender situaciones, ambos hacen preguntas y, como les decía, pues construyen dentro de estos relatos, de estos diálogos, conversaciones que se van teniendo dentro del contexto terapéutico. Bueno, encontramos entonces la necesidad de poder definir estas acciones dentro de unos contextos un poco más cerrados, ya que, como ustedes lo notan, pues en esta diapositiva hay muchísima información y pues es importante sobre todo enfatizar en el tema de las acciones. Entonces acá en esta diapositiva ustedes van a ver el tema de acciones, acciones del terapeuta, acciones del paciente, acciones de ambos. Se encuentra entonces dentro de esta información que se analizó que hay unas acciones que son de tipo comprensivo,
que como su nombre lo indica, quieren de alguna forma descomponer el fenómeno en pequeños hitos, en pequeños pasos, en pequeñas particularidades, con el fin de hacer un análisis que permita saber eso de qué se trata. ¿De qué se trata esa información que el paciente lleva a terapia? ¿Sí? Porque pues finalmente uno puede nombrarlo de una forma y que la comprensión del fenómeno esté dada en otra dimensión. Las acciones conductuales están mucho más encaminadas a las acciones, a los comportamientos, a lo que tiene que ver con la activación de algunas conductas, sobre todo pues como en unos aspectos precisos de algunos diagnósticos, que lo veíamos en los relatos también, sobre todo en diagnósticos como depresión, ansiedad, donde se hacía importante, relevante el papel de la activación conductual. En esta parte conductual también tenemos como varias cosas que se dejan para casa, que el paciente va ejecutando como tareas, ciertas cosas pues como que le quedan al paciente para ejecutar. Las acciones emocionales son aquellas acciones que están mucho más enmarcadas en lo que tiene que ver con la expresión, el reconocimiento, la contención, y una cosa supremamente importante que tiene que ver como con el correcto etiquetado de la emoción. En los relatos de los pacientes encontrábamos, me disculpan que repito tanto la palabra relatos las palabras relatos de los pacientes, pero esto tiene que ser lo más fiel posible a la realidad. Encontrábamos cosas como, por ejemplo, yo creía que tal cosa era una emoción y no, era otra cosa, ¿sí? Yo pensaba que estaba teniendo ansiedad y mentiras, mis síntomas correspondían con procesos depresivos. Yo llegaba a las sesiones todo el tiempo sin saber por dónde empezar, por dónde arrancar, qué inicio darle a la terapia, porque estaba supremamente conflictuado a nivel emocional. Entonces, dentro de eso, pues hay un trabajo de reconocimiento, etiquetado, expresión y contención emocional. Más que contención, un manejo de la emoción que le permita al paciente conservar, digamos, como su independencia en el comportamiento, porque pues hay emociones que inmovilizan bastante. Entonces, digamos que se veía en los relatos como algo muy importante. Y las acciones introspectivas que están mucho más relacionadas con aquello que se construye desde la perspectiva de los pacientes, como una crítica a esas cosas que suceden. Acciones como por ejemplo la responsabilización y la introspección y la mentalización, perdón, son bien importantes dentro de lo que tiene que ver con acciones terapéuticas. Bueno, estas acciones también tienen unos objetivos que entre líneas uno puede de alguna forma ver dentro de lo que dicen los pacientes. En un inicio, sobre todo de las sesiones de evaluación o de las sesiones iniciales del proceso terapéutico, se empiezan a dar unas acciones que promueven la producción de contenido del paciente dentro de la consulta, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esas acciones que promueven esa producción de contenido? Acciones como por ejemplo el diálogo, ¿sí? Es importante contar y luego darle un manejo a eso que se cuenta. Acciones como por ejemplo responder a preguntas específicas o a preguntas abiertas. Acciones, acá en esta diapositiva las podemos encontrar de una manera un poco más práctica. Acciones como, por ejemplo, hablar de sus situaciones personales están ubicadas también como acciones que posibilitan una producción de contenido. Sacar el dolor, darle un nombre a ese dolor, hacer cosas con ese dolor, transformar ese dolor, convertirlo en X cosa. Llevar problemas es una acción que posibilita la producción del contenido. Bueno, ahora cómo veo eso que yo pensaba que era un problema. Si realmente es un problema, ¿qué voy a hacer con ese problema? ¿Cierto? Entonces hay un primer momento, y bueno, no necesariamente tiene que ser un primer momento, esto está fluctuando, yendo y viniendo todo el tiempo dentro de la consulta,
y nos está hablando de que hay una necesidad, ¿sí? Una necesidad de enfocar eso que yo ya produje dentro del contenido de la consulta. Y justamente entonces el segundo objetivo sería, bueno, yo ya sé que pasa esto, ¿sí? ¿Cómo voy a orientar entonces? ¿Cómo voy a darle a esto un manejo? ¿Sí? Que ese sería el segundo punto importante o el segundo objetivo importante, y es que las acciones orientan el contenido que el paciente produce dentro de la consulta. A nivel transversal, dentro de estos objetivos que encontramos que posibilitan la elaboración de cosas y hacer cosas en terapia, hay tres elementos importantes, y son las actividades, las tareas fuera de terapia y cómo esto tiene que ver con el progreso del paciente y de qué forma se revisan también las terapias. Con esto no quiero entonces como decirles que dentro de los relatos del paciente lo más importante han sido las tareas, las actividades, lo que le deja el terapeuta para hacer en la casa, sino que están, digamos, como todo el tiempo fluctuando dentro del proceso psicoterapéutico, es decir, es un elemento en común, si se quiere. Bueno, vámonos entonces ya a unas cositas un poco más, digamos, en términos de las conclusiones, si se quiere. Podemos decir entonces que la escucha y la empatía son acciones terapéuticas clave. Esto lo encontramos tanto en antecedentes como en resultados. Empatía, digamos que es una palabra que ha tenido un reconocimiento supremamente grande dentro de muchísimas disciplinas. Dentro de la psicología específicamente, los pacientes lo definen en términos de esta persona me escuchó, esta persona pudo comprender lo que me estaba sucediendo, esta persona no solamente se interesó en darme un diagnóstico, sino que, por ejemplo, se acordaba de lo que habíamos hecho en la consulta anterior, se acordaba de las tareas que me dejaba o me llamó por mi nombre durante todas las sesiones, nunca se equivocó, etcétera, etcétera. La escucha no solamente como una posibilidad de solamente depositar información, sino también de elaborar información dentro de la terapia. Se encuentra entonces que las acciones terapéuticas tienen impactos a distintos niveles en cada grupo etario. Esto porque no es igual generar acciones terapéuticas dentro de los contextos con niños, con adolescentes o con adultos. Los adolescentes tienen, por ejemplo, unas particularidades dentro de los procesos terapéuticos. Está la particularidad, por ejemplo, del desafío a la norma, o está la particularidad, por ejemplo, de la confianza generalizada frente a los adultos. Y esto es un tema que de entrada hay que poner sobre la mesa en el contexto de lo terapéutico, porque no es una característica, por ejemplo, que se encuentre dentro de los adultos. O al menos no pues a nivel generalizado como si en los adolescentes. Y por el contrario, los adultos, digamos que tienen unos conceptos previos, unos prejuicios, si se quiere decir, respecto a lo que se puede llegar a hacer dentro de terapia. Entonces, en psicoterapia me han dicho que se va a hablar, ¿sí? En psicoterapia me han dicho, o sé de la psicoterapia que posibilita la toma de decisiones, por ejemplo. Los adolescentes no tienen esos conceptos previos, no es un asunto que les haya interesado anteriormente. Recuerden que esto es un tema donde, por supuesto, existen excepciones, pero no es un asunto que se discuta con regularidad con sus pares, ¿sí? Como cosas como, ve, ¿cómo te fue en terapia? ¿Cierto? Diferente a ciertos relatos que sí se encuentran dentro de los adultos. También porque los adolescentes son llevados por otros, movilizados por otros a iniciar un proceso terapéutico. Es importante entonces para los pacientes, como acción terapéutica, conocer lo que les pasa. Y esto pues esto lo van afirmando en función del diagnóstico. Lo que les decía ahorita, pues las investigaciones refieren este tema como un feedback, como una necesidad de retroalimentación constante por parte del terapeuta de cuáles son los avances, los obstaculizadores de logro, cómo va en el proceso, qué le falta, cosas como esas.
Lo que se hace en psicoterapia también es diseñar y aplicar modelos de abordaje personalizados de acuerdo a características del paciente, de acuerdo a los motivos de consulta, de acuerdo a las edades, de acuerdo al nivel de escolaridad. Esto quiere decir entonces que dentro del razonamiento clínico no podemos empaquetar a todos los pacientes dentro de ciertos modelos, ¿sí? De ahí que existan modelos que tienen muchísima más evidencia para aplicación en adolescentes, otros que tienen mayor evidencia para aplicación en adultos jóvenes y otros, por ejemplo, en adultos intermedios. Importante que se encuentran en los relatos que en la psicoterapia hay estrategias que están basadas en la negociación. En psicoterapia se conversa, se escucha, se generan relaciones de confianza o relaciones de desconfianza. En psicoterapia se generan encuentros y fíjense que esto es importante porque en los relatos encontrábamos apartados que tenían que ver, por ejemplo, con las autorrevelaciones y cómo esto, como una práctica terapéutica de diferentes enfoques, puede posibilitar o puede obstaculizar el proceso terapéutico a diferentes niveles, ¿sí? Por ejemplo, permitir un nivel de identificación, permitir un nivel de empatía o por el contrario, anular la importancia de la situación que está relatando el paciente en ese contexto. En psicoterapia el paciente espera como acción terapéutica que el terapeuta muestre un interés genuino por él o por ella, que se interese por lo que está sucediendo allí. No que se preocupe, sino que se interese genuinamente por eso que está sucediendo dentro de la psicoterapia. Relatos como por ejemplo, llamo a mis familiares porque yo tenía una crisis ansiosa. Son relatos que evidencian el interés genuino del paciente del terapeuta por el paciente y no necesariamente como el ejercicio de responsabilidad que se tiene frente a la psicoterapia. Va más allá de eso y los pacientes lo interpretan más allá de esa función ética y reflexiva que gira en torno al cumplimiento de este ítem, que es llamar a la red de apoyo cuando el paciente así lo requiere. En psicoterapia, el paciente desarrolla su función reflexiva y sobre todo en adultos, más que desarrollarla, es volverla a poner a marchar después de haber tenido como cierta suspensión de la función reflexiva o una mala utilización de la función reflexiva o una anulación de la función reflexiva respecto a ciertos relacionamientos. En términos de acciones terapéuticas, entonces encontramos diferencias entre la técnica, el método y la metodología. Nos fue muy difícil y de hecho es una tarea que está en constante construcción, poder decir por qué una técnica es una acción terapéutica o por qué no es, porque el método y la metodología son acciones terapéuticas o por qué no lo son, ¿sí? Porque se sacan de las acciones terapéuticas dentro de las investigaciones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro, los terapeutas aplicamos técnicas, eso pasa dentro del contexto terapéutico, pero lo que busca el paciente no es justamente la sola o la mera aplicación de la técnica, busca que detrás de eso haya un sentido, haya un significado que le pueda servir para su vida, ¿sí? Para conservar su independencia. Bueno, y pues en el tema de los métodos, existen tantos métodos, tantas formas de analizar la información, tantas maneras de obtener información como enfoques terapéuticos existen. Es entonces que aquí se presentan acciones terapéuticas supremamente diversas dentro de lo que tiene que ver con la metodología, que es la aplicación pues, de los métodos. Sin embargo, es importante decir que todas están pensadas dentro de esta disciplina como acciones que presentan un objetivo, se hacen no porque sí, sino porque se va a hacer algo con ellas, porque esto va a representar un resultado. Se encontró también que la revisión de tareas está, bueno, no solamente la revisión de tareas, la elaboración y la idea de las tareas
así como la revisión está íntimamente relacionada con el progreso de los pacientes. ¿Qué dicen los pacientes respecto a esto? Y dejando muy claro, pues, que esta no es la acción terapéutica que más voz tiene, solamente que aparece de una forma generalizada en los relatos, no con un significado específico, sino de forma generalizada. Y nos dice que si el paciente participa en el diseño y la idea de la tarea, esta tarea tiende a ser positiva. Entonces, este tema de como antes se veía a la psicoterapia en función de una persona que tiene un supuesto saber, que es la persona del terapeuta, se ha venido deconstruyendo con el paso de los años. El paciente en ciertos enfoques es considerado un experto en lo que le sucede, ¿sí? Y va a la psicoterapia a elaborar esa experticia, a conocerse, a elaborar ciertos elementos para abordar eso que le pasa. Por tanto, tiene todo el sentido que en psicoterapia se posibilite que el paciente genere acciones de este tipo en función de su beneficio, como por ejemplo participar en el diseño y la elaboración de la tarea y la idea de la tarea, perdón. Porque esto responde a una pregunta importante que también veíamos en los relatos, que tiene que ver con las expectativas del paciente. ¿Qué quiere el paciente? ¿Qué espera el paciente que suceda aquí? Porque eso puede también nombrarse en función de la transformación, del cambio, de lo que permitió la psicoterapia. En psicoterapia se llevan a cabo procesos del orden de lo intuitivo. Esto pues se valora importante para el paciente porque está en función de flexibilizar la tarea buscando la mejor utilidad, es decir, que no todas las tareas funcionan para todos los pacientes. Como les decía, la lógica no es empaquetar a los pacientes dentro de una sola partecita y ponerles a todos exactamente las mismas cosas, sino también qué función tiene esto para este caso específico. Las tareas tienen, digamos, como una relación interesante. Están íntimamente relacionadas, las tareas pues como posibilitadoras del logro están íntimamente relacionadas con lo que se trabajó o con lo que emergió en esa sesión inmediatamente anterior. Entonces, en función de eso, por ejemplo, si hablamos de que en un proceso terapéutico yo le dejo un libro a un paciente para que lea durante todo el proceso, puede llegar a tener una menor validez, una menor ayuda, metodológicamente ser, digamos, y como de menor ayuda. Por ejemplo, bueno, ya apagó el micrófono. Que si, por ejemplo, yo diseño, elaboro una tarea que tenga que ver con el contenido que emergió durante la consulta inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces, si esta tarea se flexibiliza y yo no sigo un hilo conductor que no sea, donde no esté permitido flexibilizarlo, pues entonces definitivamente las tareas no van a tener la misma ayuda o el mismo significado para el paciente. En conclusión, entonces, las acciones como el diálogo, acciones como la expresión emocional, hablar de situaciones personales, adquirir herramientas, sacar el dolor, hacer tareas, entender que el paciente entienda su progreso, que entienda su diagnóstico, son las acciones más significativas en función de la psicoterapia. Bueno, muy bien. Yo ya entonces termino, quedo súper pendiente de preguntas, de inquietudes por parte de ustedes respecto a la presentación. Camila, muchas gracias por esta presentación. Felicitaciones también por el trabajo que vienen realizando con el apoyo de sus maestros, a la profesora Nancy por propiciar este espacio. Abrimos entonces o los invitamos a participar con preguntas a través del chat o habilitando sus micrófonos para que podamos aprovechar este tiempo. No sé si la profesora Nancy tiene algún comentario sobre esta cátedra que acaba de terminar. Bueno, mientras otros compañeros se animan a participar, sería darles las gracias a Camila y señalar que el trabajo psicoterapéutico ha estado constituido principalmente por los resultados de investigaciones de corte empírico muy valiosas, por la experticia y la construcción que desde los ojos de los clínicos
se ha materializado, pero que nos faltaba precisamente la voz de los pacientes para poder hacer el trípode necesario para aquello que formulamos a la hora de lo que promovemos, entregamos o facilitamos para el paciente. Muchas gracias, profe Nancy. Si algún estudiante desea presentar alguna pregunta, puede realizarlo a través del chat o habilitando sus micrófonos. Por tanto, queremos recordarles que pueden encontrar la programación de Cátedra Abierta. Está disponible en la página web de la institución. En el chat estamos colocando el enlace de registro a la Cátedra Abierta. Bueno, profe Nancy y Camila, queremos agradecerles su participación en Cátedra Abierta, esperando contar con ustedes en próximos encuentros. Muchas gracias, Héctor, al CIDE y a ustedes por facilitarlo. Muchas gracias. Entonces, con esto damos cierre a la cátedra de este día. El enlace va a estar habilitado por algunos minutos más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Somos Universidad de San Buenaventura.